Hello, everyone. Thanks for being here. We salute you from Quantum Latino's in-person module based in Montevideo, Uruguay. We are installed in Universidad de Montevideo, neighboring Uruguay's technological lab, LATU. I'm going to introduce our next speaker. His presentation will be in Spanish, so I'll introduce him in Spanish. Es un honor para mí presentar a nuestro próximo orador acá en la Universidad de Montevideo. Estamos instalados en el módulo presencial de Quantum Latino 2022. El próximo orador es Juan Pablo Sotelo y nos dará una charla sobre formulación de problemas cubo, sus siglas en inglés, Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Juan Pablo es estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Uruguay, de la Universidad de la República, con un foco en Machine Learning y procesamiento de señales. Es investigador y desarrollador en Quantum South, es la patrocinadora de Quantum Latino, y allí trata problemas de optimización para carga aérea y carga marítima a través del uso de computación cuántica. Ha participado con menciones honorables en las Olimpiadas Nacionales de Química y es miembro estudiantil de IEEE. También fue profesor de matemática en educación secundaria. Le dejo entonces el espacio a Juan Pablo para que nos cuente un poco sobre los problemas cubo. Bueno, gracias Mateo. Voy a compartir pantalla acá para que se vea. A ver. Mateo, confirmando a ver si se escucha, si se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Sotelo, soy del equipo desarrollador, como bien me presentó Mateo, de Quantum South. Y vamos a estar viendo cómo modelar un problema particular como cubo. ¿Bien? Antes aclarar que esto es... yo voy a hacer que esté dando la presentación, pero por detrás hay un gran equipo de personas que somos los que desarrollamos todas estas técnicas de formulación de problemas que vamos a estar presentando. Bueno, ¿qué es un cubo? Las siglas en inglés, como bien dijo Mateo, se traducen en optimización cuadrática binaria sin restricciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a estar formulando problemas que son NP-hard, ¿bien? De forma cuadrática, y el sin restricciones hace referencia a que las restricciones que nosotros le vamos a imponer a nuestro problema van a estar implícitas en la función objetivo, ¿sí? No van a estar por fuera de la misma. Entonces, ¿en qué consiste un cubo? Es básicamente minimizar una función objetivo, ¿sí? Z, de la forma cuadrática que se ve ahí, un vector X, que va a ser un vector de n variables binarias, multiplicado por una matriz Q, que es hermítica, de tamaño n por n, por el vector X. Una solución al problema de optimización va a ser una configuración de estas variables binarias tomando valor 1 o 0, ¿sí? Le vamos a llamar Z a la energía de la solución, y nosotros lo que vamos a tratar es justamente minimizar esta energía. Entonces, bueno, nosotros en Quantum South usamos mucho estas formulaciones, por lo cual nos parece muy interesante ver cómo se arma esta matriz Q, que es lo que representa nuestro problema. Ahora vamos a arrancar con un ejemplo bastante sencillo, ¿sí? Que es minimizar esta función que es totalmente aleatoria, digamos, no tiene ningún significado, ¿sí? Este ejemplo lo extraje del paper que se ve ahí abajo a la derecha, que si les interesa más pueden ir a ver el paper. Vamos a ver que hay dos partes a esta función a minimizar. Una lineal que tiene las variables expresadas únicamente por sí mismas, digamos, aparece x1 por sí sola, x2 por sí sola, y después aparecen términos donde se multiplican las variables entre sí.
Notemos que como las variables tomen valores 1 y 0, ¿sí? El valor de la variable es igual al valor de la variable al cuadrado. Entonces, podemos reescribir la parte lineal de esta función a minimizar como lo que se ve acá, ¿no? Es la misma parte lineal, pero con las variables al cuadrado. Entonces, vamos a plantear el problema de la forma que habíamos visto, x traspuesto por q por x. Vamos a llamar x al vector de las variables. Este es x traspuesto, este es x, y vamos a ver que los términos que van en la diagonal son los que corresponden al producto de las variables por sí mismos. O sea, en la primera entrada, primera fila, primera columna, vamos a tener el valor correspondiente a x1 por x1. ¿Sí? Noten que también la segunda entrada en la diagonal va a ser x2 por x2, y por eso aparece este menos 3. Y luego los valores de términos cruzados van a estar repartidos entre las entradas que corresponden a multiplicar. Por ejemplo, este 2 proviene de multiplicar x1 con x2 de los distintos vectores, y este 2 de multiplicar x2 y x1 de los mismos vectores. Entre estas dos entradas tienen que sumar el coeficiente que aparece acá mismo. Bien, entonces, formulando Q de esta forma, tenemos caracterizado nuestro problema como formulación Q. Nosotros en Quantum South corremos este tipo de problemas en una plataforma de D-Wave, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo escribimos el mismo problema que acabamos de ver en la plataforma de D-Wave, ¿sí? Este es un videito que grabé del problema, que básicamente esto se escribe todo en el lenguaje de programación Python. Es un ejemplo sencillo, pero para ver que efectivamente esto funciona. Importamos bibliotecas. Esta es una biblioteca que nos permite acceder a los servicios de D-Wave. Y vamos a plantear la matriz cubo, llamamos la variable cubo, como este array, que básicamente es la matriz que acabamos de ver, ¿sí? Después acá instanciamos el sampler de D-Wave. Vamos a estar usando un simulador para los distintos ejemplos que veamos, únicamente porque es algo que se puede acceder de forma gratuita, dependiendo de la zona en la que esté, se puede acceder o no, pero es una buena herramienta para justamente ver ejemplos sencillos ver ejemplos sencillos, y también, digamos, debuguear código y asegurarnos de que tenemos bien formulada la matriz Q, y ver que nos dé cosas coherentes, ¿sí? Esto simplemente le pedimos al simulador que nos corra 50 veces el problema, y esto es simplemente que se toman todas las soluciones que sean iguales como una sola, ¿sí? Borramos las soluciones que se duplican. Y acá extraemos el valor que toma el vector X de las variables y su energía correspondiente, y lo ordenamos según energía. Recuerden que lo que nosotros queríamos hacer era hallar el problema que minimice la energía. Entonces, ordenamos por energías de menor a mayor y nos quedamos con la menor energía. Y vemos que si corremos este programa, a ver el video, ahí se da a correr acá. Y bueno, y nos da esta solución. Fíjense que la solución es el vector 1, 0, 0, 1, que esto corresponde a que la variable x1 toma el valor 1, la variable x2 y x3 toman el valor 0, y la variable x4 toma el valor 1. Esto tiene una energía de menos 11, y bueno, efectivamente en el paper de donde fue extraído el ejemplo, esta es la solución, ¿sí? Así que vemos que está teniendo efecto lo que nosotros deseamos. Buenísimo. Vamos a un ejemplo que es un poco más aplicado, más interesante. Vamos a modelar un problema de la partición, ¿sí? O sea, tenemos un conjunto de números y la idea es particionarlos en dos subconjuntos cuya suma sea la más cercana posible entre sí. Entonces decimos que tenemos el conjunto de números S, ¿sí? con M elementos, de S1 a Sm, y vamos a declarar variables que sean... La variable xj va a tomar el valor 1 si sj, ¿sí? Está asignado al subconjunto 1 y 0 en otro caso. En este caso, la referencia a otro caso es básicamente que esté en el subconjunto 2. Después, este problema se puede expandir a varios subconjuntos, y por eso toma mayor importancia decir que es en otro caso, ¿sí? Entonces, vamos a definir la suma de ambos subconjuntos, y que la suma del subconjunto 1 sea
la sumatoria de J igual a 1 a M, ¿sí? Del valor del elemento perteneciente al conjunto S por el valor que toma la variable XJ. Fíjense que acá efectivamente la suma del subconjunto 1 va a ser el SJ, y solo se va a sumar cuando efectivamente el XJ sea 1, ya que si no va a estar multiplicado por un 0. Y entonces también podemos definir la suma del subconjunto 2 como la suma de todos los elementos menos la suma de 1, ¿sí? Del subconjunto 1. Notar que esto nos permite mantener las variables acotadas en justamente m variables nomás. Estamos expresando la suma del 2 con las variables XJ. Por lo tanto, se desprende la diferencia entre los dos subconjuntos como vamos a restar la sumatoria del subconjunto 2 con el subconjunto 1, y nos va a quedar la sumatoria de SJ menos 2 veces la sumatoria de SJ por XJ. Vamos a llamar C la constante de la suma de todos los pesos, de todos los elementos, perdón, y nos queda de esta forma la diferencia, ¿sí? Entonces, notemos que si queremos minimizar nomás la diferencia, bastaría con asignar todos los elementos al subconjunto 1, por lo cual esto nos quedaría con una energía totalmente negativa y se minimizaría. Pero nosotros en realidad no queremos hacer eso. Queremos hacer que la diferencia en valor absoluto, digamos, sea mínima. Entonces vamos a elevar al cuadrado la diferencia y esto es lo que vamos a nosotros minimizar. Por lo que nos queda expresado el problema que la diferencia al cuadrado es C menos 2 veces esta sumatoria de los valores de las SJ por los XJ. Esto lo vamos a poder escribir como C cuadrado más 4X cubo X, ¿sí? Haciendo que los elementos de Q van a ser en la diagonal el elemento que corresponde al índice de las columnas y de las filas, menos el elemento por C, ¿sí? Y en todo el resto de las entradas, todo lo que no sea la diagonal va a ser el producto del valor de los elementos. ¿Cómo se da esta igualdad? Básicamente desarrollando este cuadrado, nos queda C cuadrado más 4 veces la sumatoria de los SJ por XJ por la sumatoria de SI por XY, o sea, es básicamente este término elevado al cuadrado. Y después el término cruzado nos queda menos 4C por la sumatoria de SJ-XJ. Este término es el que nos produce esta C multiplicada por el SJ, ¿sí? Y esto es lo que nos produce este tipo de términos. Perfecto. Entonces, notemos que también minimizar la diferencia al cuadrado, que es este término, es lo mismo que minimizar únicamente este término de acá, ya que estamos agregando una constante y multiplicando por otra. La configuración del vector X, que va a ser solución, es el mismo para los dos tipos de problemas. Por lo que tenemos escrito el problema de la partición de la forma de X traspuesto por Q por X. Ahora vamos a poner unos números para salir un poco de lo abstracto y ver un ejemplo particular. Vamos a tomar S como este subconjunto, ¿sí? ¿Y cómo implementamos esto en Python? Bueno, declaramos el array de los elementos, declaramos también la variable C, que va a ser la suma de S, y luego para escribir la matriz Q, lo que vamos a hacer es el producto exterior entre el vector S y consigo mismo, que esto nos va a producir los elementos de este tipo en las distintas entradas, y también en la diagonal nos va a dar este producto, ¿sí? Entonces, luego de hacer eso, le vamos a restar a la matriz Q en la diagonal únicamente el vector S por C, ¿sí? Que nos va a producir estos elementos en la diagonal, o sea, esta resta de acá. Esto es básicamente cómo implementamos esa matriz Q en Python, y nos produce la matriz de este estilo. Vamos a ver, corriéndolo en dwave, que vamos
a ver ahí. Nos declaramos el conjunto en el array. Y lo que vamos a hacer básicamente es llamar esta función, que lo que hace es construir la matriz como vimos recién. Vamos a darle que corra el problema 20 veces, e instanciamos y hacemos el postprocesamiento de las soluciones, como aclaramos recién, en el otro ejemplo, y luego agarramos la configuración de los que nos devolvió como solución y indexamos qué elemento del conjunto S corresponde a cada conjunto. Hallamos la suma y vamos a ver que efectivamente el cubo modela bien el problema, dando el subconjunto 1 con estos 3 elementos y una suma de 83. Y el subconjunto 2 con estos 5 elementos que su suma es 83. Ahora estamos con un conjunto bastante chico, pero igual vemos que funciona. Bueno, si lo corremos de vuelta, efectivamente nos da la misma solución, eso es algo bueno. Y vamos ahora a hacer algo capaz más interesante y vamos a agrandar el tamaño del conjunto, ¿sí? Vamos a crear el conjunto S, ¿sí? Con 30 números que estén acotados inferiormente por 5 y superiormente por 50. Lo que hace este getProblem es efectivamente eso, darnos un conjunto de valores aleatorios con esas características. Vamos a correr el problema y vamos a ver que va a demorar un poquito porque básicamente acuérdense que estamos en un simulador, por lo cual no tenemos las ventajas de una computadora cuántica adiabática. Pero, y además estamos corriendo el problema 20 veces. Pero bueno, vemos efectivamente que el subconjunto 1 tiene estos elementos que fueron asignados por la solución, con suma 371 y la suma del subconjunto 2 da 370. Vemos que igual en esta configuración las sumas no fueron iguales, es lo más parecido posible. Yo probé poniéndole más shots y la configuración seguía siendo la misma con el mismo subconjunto, entonces debería ser que efectivamente este conjunto de elementos no se puede particionar en dos subconjuntos que tengan la misma suma. Perfecto. Vamos a pasar ahora a cómo formular funciones lógicas como cubos, ¿sí? Esto nos permite a nosotros en Quantum South mantener como cierto control sobre lo que está pasando en los problemas. Lo usamos determinadas funciones lógicas, ahora vamos a ver algunas que son bastante útiles para nosotros. Y lo que vamos a hacer en primera instancia, para ver que efectivamente las funciones toman los valores que nosotros queremos, vamos a hacer, a forjar que unas variables tomen determinados valores, ¿sí? Vamos a tener n variables x, ¿sí? Que vamos a hacer que tomen valores 1, 0 o 1, 0, así como nosotros queramos. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Planteamos que el cubo 1 va a ser una constante que va a multiplicar al hamiltoniano que se va a generar, que ahora vamos a ver de qué se trata esta constante. Y lo que hacemos es básicamente, si queremos que x0 tome el valor 1, restamos menos 1 acá, y lo mismo para todas las variables, ¿sí? Nótense el patrón de unos y ceros. Perfecto. Desarrollando estos cuadrados, vamos a ver que quedan los términos x0 al cuadrado menos 2x0 más 1. Y recuerdan que habíamos hablado de que x0 al cuadrado y x0 son lo mismo, por lo que se terminan restando el x0 al cuadrado y el menos 2x0, y terminamos que el coeficiente de x0 es menos, ¿bien? Menos 1. Para x1 se produce lo mismo, queda aún más, y así se van obteniendo los coeficientes que van a ser los coeficientes que pongamos en la matriz Q, ¿sí? Para estas variables. Este término P es básicamente la suma de las variables que están en 1, que se desprende de desarrollar el cuadrado de este. Y bueno, ¿qué es esta KI que vemos acá? Es una constante de penalidad. Lo que vamos a estar haciendo es agregando energía, o sea, haciendo que la energía pese más si el problema no respeta las configuraciones
que nosotros le planteamos acá, ¿sí? O sea, si el x0 no es 1, va a estar multiplicado por una constante que va a hacer que la energía se aumente. Por lo que el problema, por lo que al solver le va a servir poner en 1 esta variable, forzar esa variable a que sea 1. Bueno, ¿cómo efectivamente formulamos la función lógica AND? Por ejemplo, una función lógica bastante simple, que por las dudas aclaramos, la tabla de verdad del AND es que toma valores todos ceros, excepto cuando todas las variables son 1. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a declarar m más 2 variables auxiliares de i0 a im más 1, donde m es el logaritmo en base 2 de n. ¿Por qué es en base 2? Justamente por el tema de que las variables son binarias, por lo cual podemos representar números justamente de forma binarias y ahorrar qubits, ¿sí? Entonces acá vemos un poco por qué nos sirve formular los problemas de esta forma. Estamos representando de forma binaria términos que nos van a estar facilitando la tabla de verdad. Entonces construimos el AND de la siguiente forma, ¿sí? Decimos que Q2, que va a ser esta matriz, va a ser la sumatoria de los X, ¿sí? Ya sean unos o ceros, y vamos a estar restándole estos términos. ¿Qué son estos términos? Este I sub m más 1 multiplicado por un n, siendo n claramente la cantidad de variables que hay, de variables x, perdón, va a ser el que cumpla la tabla de verdad del AND, ¿sí? Este va a ser nuestro AND. Y estos términos que están acá son básicamente unas variables auxiliares que lo que hacen es poder lograr restar, ¿sí? Para que este término se vuelva a 0 en todos los casos que no se hayan prendido todos los x, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que si no se prenden todos los x, tendríamos que este término va a estar sumando, por lo que estos términos van a tratar de prenderse los y, ¿sí? O sea, tomar valores 1 los y, de forma tal de poder contrarrestar esa suma de x para que este término efectivamente sea 0. Notar que este término de acá llega a expresarse como hasta n-1, o sea, restar n-1, por lo que en el caso de que todas las variables estén prendidas, no se van a prender, todas las variables x estén prendidas, perdón, no se van a prender ninguna de estas i1, ni esta im, y la que se va a prender va a ser esta im más 1. Vamos a pasar entonces a implementar en Dewey este cubo, ¿sí? Vamos a decir que el vector de las variables x que queremos que tomen los valores, ¿se acuerdan que cuando habíamos desarrollado los valores que queríamos que tomaran el valor 1, o sea, las variables que queríamos que tomaran el valor 1, terminaban con un coeficiente menos 1, y las que queríamos que terminaran con un coeficiente, que tomaran un valor 0, terminaban con un coeficiente 1. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que todas las variables, menos la última, ¿sí? Tomen el valor 1, por lo que el AND sabemos que tendría que tomar el valor 0, ¿sí? Vamos a tomar el largo del vector y vamos a calcular m. Acá básicamente precisamos que el cubo 1, que era el que forzaba a las variables a tomar los valores que queríamos, claramente tiene que tener en cuenta la dimensión de las slacks, por más que las slacks, o sea, las variables auxiliares, no intervengan en el cubo, pero el tamaño de la matriz Q tiene que ser el mismo, ¿sí? Porque si no, después cuando sumemos las dos matrices Q, vamos a tener problemas. Entonces ponemos que el vector total, que va a ser el que después pongamos en la diagonal de la matriz Q, sea un vector con todos los valores de este vector y después todos ceros para rellenar los valores que corresponderían a las variables auxiliares. Luego vamos a crear el AND, que el AND, si se acuerdan, tenía todos términos 1, ¿sí? Todos coeficientes 1 en las variables x, y después eran las diferentes potencias de 2 con valor negativo,
Y este término, que capaz que me omití en explicar qué era, es básicamente el término que nos permite hacer la representación cuasi binaria de n-1. ¿Sí? Lo que hace esto es que no se pase, o sea, poder lograr que la variable tome el valor que para llegar hasta n-1 justito y no pasarse. ¿Sí? Y después el último coeficiente, que es el que va a corresponder a nuestra variable que va a tomar los valores de LAN, es un menos n. Hacemos el producto externo entre el vector y luego sumamos la matriz cubo, ¿sí? Como 4 veces cubo 1. Este 4 es la constante de KI, y le sumamos la matriz que acabamos de lograr. Instanciamos y corremos el problema de nuevo en el solver de D-Wave. Y bueno, y lo que nos va a dar es básicamente, ahí lo hacemos correr. Y acá les cuento, tenemos 11 variables, ¿sí? Las slacks se prendieron de forma tal de restar 10, ¿sí? Que es justamente, tenemos 11 variables y la última no está prendida, entonces vemos que efectivamente logramos restar 10, por lo que el cubo no estaría sumando energía. Y justo creo que no se ve ahí, acá se puede ver que el valor de LAN es 0, ¿sí? El valor de la última slack es 0. Ahora ponemos un -1 acá, por lo que LAN se debería prender. Y vamos a ver que efectivamente la cantidad de variables es 11, se prende la última slack y todas las demás no. Y el valor de LAN ahí es 1. Buenísimo. Vamos a pasar ahora, entonces, a cómo formular la función OR, ¿sí? Esta función la vimos cómo desarrollar por otro proyecto que estamos acá en Quantum South y nos pareció interesante demostrar cómo se formula esta función lógica. Y bueno, por las dudas aclaramos, el OR toma el valor 0 cuando todas las variables son 0 y 1 en todos los otros casos, ¿sí? Entonces vamos a nuevamente declararnos m más 2 variables auxiliares, ¿sí? De i0 a im más 1, donde m nuevamente es el logaritmo en base 2 de n, o sea, la parte entera, perdón, del logaritmo en base 2 de n. Y vamos a construir el OR de la siguiente forma. Va a estar escrito como la sumatoria de las variables x, ¿sí? Vamos a sumar, en vez de restar como estábamos haciendo con el AND, vamos a estar sumando, ¿sí? Las slacks, excepto la última, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo acá es, si se llegan a aprender alguna de estas variables, el único término que puede hacer que esto vaya a 0, como está restando, es este. Entonces, cuando el solver, digamos, trate de hallar una solución, va a tratar de prender esta variable im más 1, ¿sí? Pero salvo en el caso de que todas estén prendidas, aún así va a estar sumando energía, porque recuerden que esto está elevado al cuadrado. Entonces, estas variables, nuevamente modelan la representación cuasi binaria de n-1, se van a aprender de acorde para poder escribir lo que le falta a las variables para llegar a n, ¿sí? Lo que le falta a esta suma de variables para llegar a n. Entonces, cuando alguna de las variables x esté en 1, esta se va a aprender y estas se van a aprender de forma acorde como para terminar haciendo que el término en general sea 0. Perdón, sí, sea 0. Y en el caso de que ninguna de las variables x esté prendida, ninguna de estas se va a ver forzada a aprenderse. ¿Y por qué no se daría que esta se prenda y todas estas se prendan? Porque justamente esta es la representación cuasi binaria de n-1. Entonces esto seguiría sumando 1 de energía. Bueno, estas son algunas de las fórmulas que desarrollamos acá como para generar estas funciones de control lógicas. Y este sistema de formulación de problemas combinatorios, discretos,
la formulamos nosotros en Quantum South de forma cubo, que bueno, que como se va a ver en la presentación siguiente a esta, se abordan problemas bastante más complejos que sientan sus bases en esta formulación de problemas de optimización, digamos. Entonces, nada, también los invito a quedarse a la siguiente charla, que estaba muy interesante y cuenta un poco más acerca de cómo nosotros abarcamos los problemas. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta fructífera charla. Agradecemos a todos los presentes. Los invitamos a quedarse por acá en Quantum Latino. Tenemos un módulo presencial en Montevideo, en la Universidad de Montevideo, y el equipo de Quantum South dará otra charla acá en el Quantum Latino 2022. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por atender.